Archidjini de los Anillos o Opa Waramer 40kx Pokémon 41, retrocedan, una orden autoritaria y tranquila resonó en las mentes de miles de Aeldari, el dueño y evidencia para todos, el archidiácono Mahun, y el significado detrás de la orden tranquila aún más. Esta misión era de los mismos dioses, un edicto divino de gran importancia que tuvieron el inmenso honor de hacer realidad, pues sus dioses eran la verdad y la única autoridad que podía prevalecer en esta galaxia menguante de depravación y locura. Era un mandato, de naturaleza simple, para ganar tiempo y completar un ritual relativamente sencillo pero extenso en su preparación y en el personal requerido. Se trataba de trasplantar una parte del espacio-tiempo a otra. Era un intercambio equivalente, al menos dentro del contexto actual, y en realidad, se trataba de dos rituales de ese tipo que sucedían a la vez. Uno aquí y el otro en la dimensión alternativa, la cuna oscura, y precisamente en el planeta Kamal, el mundo central de los Krabbe y el corazón de su civilización durante los últimos eones. Era el lugar óptimo para la realidad, y la irrealidad estaba bajo el oscuro dominio de la bestia y era impenetrable para los planes de los tumores emocionales. Sin embargo, hacerlo tenía un precio. El precio del secreto lo revelaría si alguien lo suficientemente talentoso y poderoso usara la retroalimentación psíquica que proyectaría el intercambio. Una realidad que estaba destinada a hacerse realidad. Pero este conocimiento no tenía sentido sin la capacidad de usarlo y, a menos que el dios de las manos sangrientas fuera liberado, poco o nada se podía hacer. Las medidas del Archidjini de los Anillos eran intocables e incomprensibles para los mortales y más allá. Se trataba de decir que los riesgos eran mínimos y prácticamente nulos. La guerra con el Imperio Aeldari habría llegado sin importar las circunstancias, y este rastro serviría como una distracción que terminaría en insatisfacción. De todas formas, el presente estaba fijado y el camino era conocido. Oh, querido. No. No me dejes atrás en presencia de este pirómano lunático. El grito de Krazin el infinito fue ensordecido por una inmensa explosión de fuego psíquico que devoró todo su brazo izquierdo, desestabilizando el campo de éxtasis en el que puso a su feroz perseguidor con orejas de cuchillo. Basta. Sean purificados de sus pecados por la llama sagrada del juicio y la justicia. Gritó la musa oscura conocida como la Bruja Roja, su estridente grito mejorado psíquicamente resonó en solemnace. El juramento del Overlord fue interrumpido por una sensación extraña que no se sentía en lo que bien podría considerarse como una eternidad, especialmente dolor. El cómo seguía siendo una imposibilidad, al igual que la sensación imposible. Aunque llamarlo así sería inexacto, el dolor psíquico artificial en necrones de rango superior había sido efectivo, si solo lo hubiera hecho el Archidjini de los Anillos, el diablo, por la razón que fuera, la loca bestia de la destrucción lo consideró necesario y aparentemente sobresalió y se deleitó en ello. Y el conocimiento de ello había superado visiblemente el daño del tiempo, solo esforzándose por mejorar. Krazin trabajaría bajo el mando de una criatura tan monstruosa, pero el dolor del golpe que no logró esquivar fue suficiente para disipar todas sus dudas pasadas, presentes y futuras. Claramente, el dolor funcionaba hasta ese punto, podía admitirlo a regañadientes. Huir de las malditas consecuencias de tu indignada existencia es inútil. Acepta mi magnanitud. La Aeldari continuó su persecución mientras Krazin escapaba, y en un destello de partículas verdes, desapareció, dejando a Hecatiri en su furiosa soledad. Como un animal rabioso, buscó a su presa, pero a diferencia de la 100ª vez anterior, no pudo encontrar al Señor Supremo. Hubo un breve momento de confusión. El patrón se había roto y, durante ese tiempo de silencio, su mente se enfrió lo suficiente para que pudiera comprender cuando sus ojos se dirigieron hacia el hechizo que estaba terminando de tejerse. La habían engañado por completo, como a una niña ignorante. La poca racionalidad que pudiera haber existido se desvaneció, reducida a cenizas bajo la llama funesta de su ira. Toda la luz, desde el más tenue destello verde hasta la multitud de candelabros, desapareció por una fracción de segundo cuando apareció una estrella. Un poder psíquico puro, sin filtros, desenfrenado y colérico, cuando la Bruja Roja abandonó toda medida de moderación, pero ya era demasiado tarde, demasiado tarde. El tiempo y el espacio pueden distorsionarse en su presencia mientras volaba como un meteorito en el cielo nocturno, con las manos abiertas para aniquilarlo todo, pero ya era demasiado tarde y no sirvió de nada. El ritual había llegado a su fin y todos los Aeldari traidores, vivos o muertos, habían desaparecido con un sonido apagado de cristales rotos y de los objetos que contenían. Sin embargo, no hubo tiempo para enfurecerse, ya que el terror existencial siguió a este acto de desaparición.
Las reglas de la realidad, que se habían roto, se unieron con más fuerza que nunca en pulsos imparables y ondulantes de energía translúcida. Todos los que las desafiaban eran eclipsados y arrojados a las fauces abiertas de la nihilidad absoluta. Se oían gritos viscerales y estridentes, mientras las almas de los desafortunados piadosos eran extinguidas. Esto hizo que Katy volviera al mundo de los pensadores. Inmediatamente ordenó la retirada y todos los conscientes respondieron, pero faltaba uno. Kale. Gritó telepáticamente entre los ciudadanos leales moribundos del imperio a su compañera musa oscura, y no obtuvo respuesta. Sin embargo, le permitió determinar dónde estaba la señora de la espada. Encadenada a un constructo impío estaba Kale, su expresión de miedo grabada en su inmaculado rostro, una expresión que no podía existir en alguien como ella, y sin embargo, fue la realidad empírica observable que Katy presenció como un ser superior cuya mente y alma se fueron erosionando lentamente hasta un punto en que poco quedó. Inaceptable. Inaceptable. Su destino no iba a ser ese. La muerte era inconcebible por ese camino, y solo hasta que llegara el momento oportuno. Desde la espalda de la bruja roja, cientos de manos ardientes y maleables explotaron y se sumergieron en el reino de la realidad, y ella las siguió, las dos suficientes para no ser apagadas, pero su poder disminuyó abruptamente y nunca se detuvo. Pero ella fue rápida y el sello era débil, por lo que llamas incandescentes se enroscaron alrededor de la comatosa señora de las espadas, luego huyó con su premio, teletransportándose con su compañera musa oscura en el corazón de su nave. El asalto había sido frustrado. Se habían engañado a sí mismos para lograr la derrota, y este día será recordado por siempre y se convertirá en un catalizador. Sin embargo, en otro lugar, en el corazón del pico más alto de la ciudad oscura, conocida como Komorat, había una habitación espaciosa y lujosa en la que se hablaban abiertamente de los detalles de este fracaso. Es decepcionante, pero no sorprendente. No son meras formas de vida inferiores, y las dos se han distanciado de la realidad. Fue un recordatorio necesario de sus raíces. Violet, el cardenal Evangelio y el líder de las musas oscuras hablaron con desinterés, con una suave mano de piel gris pálida en su barbilla mientras el otro hacía girar un vaso de almas torturadas, licuadas pero conscientes. Su apariencia de joven Aeldari entrando en la edad adulta era un ejemplo de falsedad en sus letras, lo mismo que su vestimenta, que delataba todas las ideas de su posición. Sencilla y sin refinar, uno podría incluso decir que era una persona excluida si no fuera por el castigo que le seguiría. La única característica notable eran sus elegantes guanteletes emplumados que terminaban en garras similares a garras. Y sus palabras eran ciertas. Las posibilidades de que el ataque a la fortaleza de los autómatas sin alma tuviera éxito eran extremadamente escasas. La recopilación de información había sido el objetivo principal, y la falta del anillo, aunque frustrante, era simplemente el final de una rama en un bosque de planes provenientes del gran caos que se extendía más allá. Fue una medida para ganar tiempo, pero ya tenían bastante. Más hubiera sido un lujo. El despertar era demasiado tarde. El cambio estaba por llegar, y lo naciente y lo antiguo se fusionarán. Cuando la luz dorada logre su propósito, él quedará libre de los grilletes de la vida, y el dios furioso con sus parientes será castigado con una destrucción glotona que lo consumirá todo. Ah, eso es un poco duro, ¿no crees, mi pequeña Billy? A su izquierda, con poca ropa para cubrir su cuerpo de las miradas indiscretas, la mujer de orejas puntiagudas dijo con un leve puchero. Un pequeño recorrido y experimentos de campo en mi colección personal habrían sido suficientes. Añadió con una risita alegre mientras pasaba la mano por su carne expuesta, uno de sus dedos cortando finamente la capa de su piel rosada y brillante mientras apenas contenía un gemido que se escapaba de sus suaves labios rojos. Es muy discutible que tenga resultados dignos, Lilitu. Estoy en contra de eso, exclamó otra voz desde un costado hacia la consorte del vacío. El tono era juvenil, al igual que la apariencia de la dueña. Una mujer que parecía incluso más joven que el cardenal Gospel, con cabello y ojos negros como el carbón. Una vez más, no era más que un fraude. Cambiar la apariencia estaba al alcance incluso del más humilde Aeldari. Estaba sentada con las piernas cruzadas sobre la alfombra y usaba luz psíquica para construir una estructura increíblemente compleja, otra parte discreta de la ciudad oscura, miles y miles de capas interconectadas, con una cantidad igual de bloqueos, escaleras, escalones y trampas contenidas en su interior. Una sonrisa distendida se formó en su rostro recatado ante las innumerables trampas mencionadas anteriormente. Las defensas posteriores y sus funciones solo la ampliaron.
Sin embargo, había mucho más en la forma en que su creación interactuaba con las telarañas. Ella era Inest, la dama oscura de ceniza, la creadora de la ciudad oscura, y mucho más, todo más retorcido que el anterior. Estoy de acuerdo con el cantor de huesos. No soy ciego, y no se jugará con los Monkey hasta que se los atrape, se los envenene y se los paralice. Está claro que son, pequeñas plagas ingeniosas, añadió Shaimesh con frialdad desde su posición. Tenía una tableta holográfica en las manos mientras la manipulaba, simulando un laboratorio entero más allá del ámbito de comprensión de cualquier raza viviente. Muy ventajas numéricas. No falla. Se quejó Lilith y, para calmar su agravio, clavó sus afiladas uñas en su piel hasta la capa muscular y más sin miedo a llegar hasta el fondo. Mientras esto sucedía, su mano restante se movía hacia su ombligo. Toda la escena en la que ella jugaba con sus entrañas, tanto metafórica como literalmente, dejó al público presente palpablemente impasible ante su inmensa frustración y deleite por ser ignorada y desestimada como si fuera una vulgar pieza de basura. Mientras el sofá no se manchara demasiado, el dueño de la sala la dejaría hacer lo que quisiera, cualquiera que fuera la expresión de lujuria que fuera. Ah, ¿y qué hay de las heridas causadas por la exposición a los pilares de piedra negra activados? Preguntó Shaimesh como si hubiera tenido una revelación. Kale sin duda se vería impedida de realizar sus funciones durante varios ciclos. Me ofrezco como voluntario para ayudarla en su recuperación. El daño causado por una construcción tan única resultaría esclarecedor. ¿Puedo? Hubo unos segundos de silencio donde los únicos sonidos eran los gemidos extáticos de dolor y placer de la consorte del vacío y el de Violet sorbiendo su deliciosa bebida. Lo harás, pero no en solitario, informó la musa oscura más fuerte, deformando su vaso vacío, lo que atrajo la intención de todos. ¿Un nuevo rostro? Preguntó Lilith con curiosidad, en un tono que contrastaba dramáticamente con sus actuales acciones de extrema autocomplacencia. ¿Quién sería? Hay pocos dignos, pero suficientes para desdibujar las líneas, añadió Inest, visualizando mentalmente al candidato potencial y terminando en una posibilidad probable dado el contexto. De hecho, sería digno solo por su mente, sumado a sus hazañas y poder, y se convirtió en una prueba. Sin embargo, la duda persistía. Shaimesh permaneció en silencio, sin mostrar alegría ni disgusto. Puedes entrar en Urien Rakart. Ante esta entonación cortante, una Eldari de complexión delgada con una gabardina larga de piel y cabello largo y negro se teletransportó, su comportamiento regio y respetuoso mientras se inclinaba profundamente ante cada musa oscura con una sonrisa brillante y entusiasta, si era genuina o no, era imposible decirlo. Saludos, es un honor para alguien como yo estar en su presencia. Mientras jugaba con un anillo divinamente tallado usando mi avatar, sonreí ampliamente. Reuní a los 6, bueno, 5 si quiero ser exacto, pero eso es lo mismo que estar bajo un dominio que controlo y vigilo. Fue ridículamente fácil reunirlos, aparte de este, pero no lo consideré una tarea ardua. Mi murciélago favorito acababa de poner a prueba su capacidad y, por lo tanto, donde los demás están, la gloria eterna les corresponderá, pero no importaba. Era solo el comienzo de la guerra. ¿Qué harías con esa pequeña joya, querido hermanito? Dijo una voz risueña desde atrás, colocando un codo entre mi cuerno y arrebatándome el anillo. Zegorachi Uri, entonces juguemos. Sin fanfarrias, convoqué un portal debajo de mis pies y por encima del ladrón para aterrizar en su hombro, recuperando mi propiedad. Es un secreto tilde. Tarareé, agarrando las campanillas izquierda y derecha de su sombrero de bufón y a él como mi leal corcel. Sí. Es un secreto, lo entiendo. Es parte de tu plan maestro y no investigaré más. Gritó el payaso y puse los ojos en blanco, resoplando divertida por sus payasadas. Qué desagradable y qué agradable fue. Pareces apreciar profundamente a tu avatar, hermano. ¿O es que mi juicio sobre el valor percibido de tu regalo de cumpleaños, que debías haber recibido hace mucho tiempo, está equivocado? Observé y la sintió rápidamente, asegurándose de sacudirme lo más que pudo mientras lo hacía. ¡Qué descaro! Su avatar se había realizado poco después de obtener los artefactos. Su poder se infundió en el cuerpo de la marioneta a través de un breve encantamiento, y así fue. Notablemente poco desafiante. Para entidades como nosotros, crear avatares sería altamente complejo. Aún así, fuimos creados con esa funcionalidad, la perra rana tenía muchos defectos, pero sus competencias en la creación de vida eran y son incomparables. Mucho.
La habilidad y el poder son menores que los que usaba en el pasado, pero ser libre, aunque sea por poder, eclipsa cualquier cantidad de poder, explicó Zegorach con seriedad. Libertad. Si tan solo pudieras traerte sin abrir la puerta a un alboroto imparable, observé, estando totalmente de acuerdo con su primer punto. Ay, esa es la carta con la que nos toca jugar. Alzó los brazos en un gesto ostentoso. Hablando de eso, ¿qué dirías de una breve visita al mundo habitado por criaturas que una vez fui? La respuesta fue positiva y yo solo sonreí con más fuerza, una sonrisa realmente inhumana en todos los aspectos. Aztalan era una interesante ciudad nacida en la región noroeste de lo que en otro universo o quizá el futuro sería México, y había sido fundada escasos siglos después de la caída de Shambhala. No era mera coincidencia. En la Tierra existían otras 4 ciudades extrañas de grandeza mágica y milagros. 4, no fue un número aleatorio. Fue el resultado de la elección divisiva de 4 hermanos, 2 hermanos y 2 hermanas, quienes provocaron la caída de la ciudad original, el corazón de la humanidad, y ahora estos 4 están forjando sus pequeños imperios en todo el mundo. Aztalan era uno de esos imperios y en ese momento estaba en guerra con otro. Este último, sin embargo, no estaba atado a la Tierra y era una isla artificial construida alrededor de una formación triangular, que creaba tormentas e ilusiones. El Triángulo de las Bermudas. Mi participación no debe cuestionarse. Me gustaban los pequeños huevos de Pascua aquí y allá para fastidiar a los futuros arqueólogos. Así, las batallas se desarrollaban en el punto de quiebre de la costa y de una vasta llanura, sin que ninguno venciera al otro y sin que importara demasiado la victoria final. Ninguno de los dos utilizaba ese territorio para nada más que para derramar su sangre y sus entrañas como un lienzo macabro. Y esta fue una de las batallas de esta guerra que estábamos observando desde una roca elevada, Zegorach y yo comiendo bocadillos mientras estudiábamos a los mortales matándose unos a otros por el drama familiar de la disputa familiar de sus señores ególatras. Una vendetta entre el rey dios de la Atlántida, Atlan, y Naua, la emperatriz eterna de Aztlán, títulos elevados para los dos, pero me estoy desviando del tema. Toda esta farsa no era más que una sopa de estupideces. Por muy competentes que fueran como gobernantes, ambos lo eran. Sus territorios eran una utopía, pero, por desgracia, la paz era un concepto muy complejo de entender cuando las emociones eran intensas, explosivas y ardientes durante siglos. La terquedad y el orgullo no eran más que leña al fuego. Y yo no era de los que les imponía mi voluntad, aunque ciertamente no era un sentimiento virtuoso dejarlos libres para que se asesinaran entre ellos como quisieran, pero con eso yo ganaba. Los sofontes que viajan a través del planeta son criaturas muy entretenidas. Bailan y bailan, cantan melodías de muerte y lujuria, violencia sin fin, rima y razón. Ah, qué trágico, qué poético es, opa. Señaló mi hermano y yo asentí, arrojando el hueso de un pollo frito al campo de batalla, la pequeña cosa rebotando arriba y abajo, recolectando las almas que me correspondían. En efecto, pero no difieren en nada de los que se aventuran en la estrella, sin embargo, los humanos tienen una cosa. Pueden ser particularmente rencorosos y odiosos con lo que consideran peligroso o indeseable hasta un grado inconcebible para muchos y eso a lo largo de generaciones, incluso para toda la civilización. Y eso sin importar su credo y origen, dije, frunciendo el ceño con decepción ante el hechizo fallido de alguien que me había jurado su alma. El hechizo que debería haber convertido 5 docenas en cintas de carne había fracasado, invirtiendo su piel alrededor de su cabeza, desde la cara hasta el cuero cabelludo. La sensación que es todavía era evidente, así como su reacción. Estaba confundida, luego entró en pánico y gritó más fuerte hacia los cielos. Luego se desplomó en lugar de seguir el protocolo necesario en caso de un lanzamiento fallido no fatal. Habría revertido el daño, pero, por desgracia, no entrenó lo suficiente, se volvió codiciosa, gorda y arrogante, y ahora estaba rodando por el suelo ensangrentado y lleno de suciedad el campo de batalla con sus músculos al descubierto. Los ojos abiertos y sin párpados miraban con desesperación agonizante en busca de una salida hasta que una lanza encantada atravesó a uno de ellos. Este acto sangriento y no consentido de perforación la liberó de la envoltura mortal de su carne. Y esto era solo una fracción de la trituradora de carne humana que se desplegaba ante nosotros. Fue un espectáculo sombrío que no me conmovió en absoluto. Les di conocimiento, pautas y poder, y lo que hagan hasta que la muerte los encuentre no es asunto mío inmediato y, salvo casos excepcionales, nada en lo que yo pueda intervenir directamente. Después de todo, no puedo ir completamente en contra de mi naturaleza.
Mi enseñanza se centró en la comprensión del conocimiento, y el conocimiento de la comprensión, si siguen mis palabras o las comprenden, depende enteramente de ellos. Hubiera preferido que fuera una organización pacifista, pero lo que estaban haciendo también funcionó. Los posibles problemas psicológicos para el resultado final fueron contados desde el principio y contrarrestados por miles de sistemas rúnicos. Nunca mentí, los contratos fueron explicados de forma concisa, sin trucos ni lagunas. Veo que la extinción de los más antiguos es una prueba fehaciente, comentó. En respuesta a su comentario sarcástico, puse los ojos en blanco. Todo era muy divertido, si se me permitía decirlo de esa manera. A diferencia de los demás, él no se oponía a lo que yo hacía en aquel entonces. El condicionamiento lo afectaba, pero sus divinidades lo protegían mientras ambos aspectos chocaban entre sí. No es que no hubiera criticado duramente mis acciones pasadas, lo minucioso que era con todos, sin importar la edad y las responsabilidades, pero no era algo personal. A diferencia de Kaine, por ejemplo, para él, creo que se trata más de una traición a la confianza que del genocidio de nuestros amos en sí. ¿Qué sé yo? Él es el más inestable mentalmente de todos nosotros desde el principio y no del tipo bueno o divertido. Por lo que me dijeron, mató al primer Eldar sin ningún motivo aparte de Eldanesh, dijo el nombre del primero, que era una molestia y una herramienta de Asuryan para demostrar su superioridad. Al menos si lo que vislumbré en mi estudio de mi nueva familia divina en ese momento era correcto. Había más cosas sobre Kaine que decían mucho de su naturaleza belicosa y su tendencia a joder las cosas, pero yo no era de los que se ponen en una posición moral superior en la ecuación. Aún así, la destrucción de nuestra relación fraternal no fue una pérdida para mí emocionalmente, aunque lo que él hizo se pagaría con un duro castigo. Pero decía mucho de lo que podríamos haber sido de nosotros cuando terminara la guerra. Éramos herramientas, armas de destrucción masiva de escala galáctica, y se suponía que las inestabilidades temporales con peculiaridades psicológicas no serían un problema. Nos habrían arreglado para que estuviéramos bien y se ocuparían de nosotros. De hecho, uno de los últimos aspectos de lo que una vez fui que aún se llevaba a mi nueva existencia, madre, no podía deshacerse de un aspecto tan intrincado de mi ser, escupí. Incluso hasta el día de hoy, hablar oralmente de la perra rana de cualquier manera que no fuera madre era imposible. Dejar de hacerlo era similar a que un humano no modificado dejara de respirar para siempre. Era lo intrincado que ella lo hacía para mi ser. Es una expresión de emociones bastante aterradora, aunque extrema y peligrosa para uno mismo y para los demás. Es fascinante, añadió, señalando a dos hombres que se mordían y arañaban hasta la muerte en el borde del campo de batalla como si fueran animales rabiosos en lugar de guerreros respetados que se habían entrenado desde la infancia. Toda su vida, desde el primer destello de conciencia en el vientre de sus madres hasta sus primeros amores, y el presente estaba a la vista de todos, todo desentrañado con una mirada. Dos estaban seguros de que su causa era justa y correcta mientras se destruían a sí mismos y a todos los que los rodeaban por su ideal. La mayor fortaleza de la humanidad, me reí entre dientes, pero hablaba muy en serio, y la debilidad, la incapacidad de dejar atrás un rencor o un ideal y expandirlo infinitamente hasta el punto de que trascienda la muerte. Momo había insinuado que un imperio dorado en decadencia liderado por una destrucción temeraria y una victoria pírrica estaba condenado a un final lento pero definitivo. Veo que ninguna de sus palabras era engañosa, pequeñas criaturas maravillosas, soltó Fegorach y yo levanté una ceja, cierto, a Mora y Egg le encantaba soltar estupideces al azar donde le apetecía, pero yo sabía de qué estaba hablando. El imperio, si no me falla la memoria, pero por ahora no era una muestra real de lo que los humanos harían cuando se los lleva al extremo. No eran tan crueles, inteligentes, talentosos, poderosos o imaginativos como los Aeldari y los Necrones, pero sí tan capaces de destruirlo todo por puro despecho. Un último y definitivo jódete y todo el placer sardónico que lo acompaña. Si eso no era una de las esencias de la humanidad misma en este universo, entonces no sabía qué era. Solo ella, mi pequeño cíclope y el impostor conocían los atisbos de realidad en los ilimitados futuros posibles. Negué con la cabeza. Qué molestos eran esos individuos, el futuro era una faceta de la realidad que siempre debía permanecer en la oscuridad. ¿Qué sentido tenía un viaje si se le arrebataba toda la magia? Pero el odio no es la única sustancia en la que los humanos sobresalen. Por desgracia, este período de tiempo no es propenso a lo que recuerdo del período en el que viví. Me dispuse, creando una ilusión borrosa de una ciudad cuyo nombre no recordaba, con una prominente torre metálica que se alzaba por encima de todos los demás edificios.
Luego cambió a una pequeña caja metálica plana con una pantalla e imágenes borrosas y vídeos que pasaban, y luego siguieron más imágenes de ciudades, pueblos y paisajes. ¿Qué era ese dispositivo primitivo portátil luminiscente? ¿Es único?, preguntó, y parpadeé. Sí, esto podría despertar su interés más que la arquitectura aleatoria e incompleta. Un teléfono inteligente. Una computadora en miniatura basada en la física, equipada con una pantalla táctil y una biblioteca de funciones interesantes, que puede conectarse a través de ciertas frecuencias e intercambiar información con otros dispositivos similares. Ah. Sí, había otro aspecto que te resultaría atractivo. Internet. El espectáculo de luces cambió para representar lo que recordaba de la World Wide Web. Continúa, hermanito, ¿qué concepto podrían haber creado estas criaturas para impresionarme a mí, el gran Arlequín y el legendario dios del engaño? Jejeje. Continúa. El payaso siguió adelante, encorvándose sobre el cuerpo más pequeño de mi avatar, con una extremidad metálica serpenteando alrededor de mi hombro. Entonces, escucha, hermano. No es el concepto en sí, sino la cultura que lo rodea. Es una construcción que le da al usuario la posibilidad de intercambiar. Procedí a explicarle qué era, cómo funcionaba y las partes jugosas, las redes sociales y la subcultura con sus reglas. El punto que captó toda su atención fueron los memes. Un concepto del que se enamoró de inmediato y me exigió que abriera un portal de regreso a Yugot. Su extravagante declaración. Es mi deber divino y mi inmensurable magnitud honrar a nuestro noble adepto con la sabiduría inmaculada de esta creación única. Si fue un grave error de mi parte, no lo sabía, y probablemente afectaría a los pobres mortales. Mis sinceras condolencias para ellos. Sin embargo, me dejó en paz, no por mucho tiempo, por suerte, ya que Ollanius había recibido la tarea de dar forma a una región dentro de la costa del mar Mediterráneo para mi proyecto, y no creo que rechazara mi ayuda verbal. Puede intentarlo y me reí internamente, teletransportándome a alguna travesura. Aunque un microsegundo antes de esto, miré de reojo a los dos líderes humanos de cada facción que se marchaban a asesinarse entre sí con alegría. Hoy no era un día comparable a los cientos de batallas anteriores, y uno ganaría, y no sería ninguno de los humanos en esta guerra sin sentido. En lo profundo de un bosque primigenio, cuya edad superaba la de muchas especies inteligentes, se encontraba sentada en una silla de vides en flor una criatura de inmensa belleza. Una túnica suelta adornaba su cuerpo mientras elegantes alas de mariposa de incontables luces en constante cambio adornaban su espalda. Sus cejas, rompiendo de manera similar la normalidad de los Aeldari, eran dos largas plumas que se extendían más allá del alcance de su cabello salvaje pero meticulosamente arreglado. Sus ojos brillaban con un intenso ámbar dorado mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas hasta desaparecer en la luz de las estrellas. Esta era Isa, su avatar para ser exactos, y como no era un fragmento de su verdadero yo, era una representación alternativa de su cuerpo. Una caricatura, dirían algunos, pero ella no era una de ellos. Era un regalo de sus hijos y ella lo apreciaba mucho. Sin embargo, su expresión era conflictiva, no por las lágrimas, sino más profunda. Sabía que esas eran las emociones que debía sentir. Alegría y alivio. La libertad estaba llegando, la libertad después de eones de aislamiento forzado para salvar a los pequeños perdidos en sus desagradables costumbres. Se estaba construyendo una puerta dimensional ahora que había una conexión entre los dos reinos. Fue un proceso minucioso y delicado pero que daría sus frutos. Hasta entonces no había mucho que hacer. ¿Pero a qué precio? La decisión de aceptar la oportunidad que le dio el traidor, el pecado original, Opa, no era una decisión que se pudiera tomar a la ligera, pero sí una decisión de dolorosa desesperación. Asuryan no se encontraba bien y no podía emitir el resplandor que antes emitía, ya fuera mental, corporal o espiritual. No era más que una brasa parpadeante de voluntad y sabiduría, una sombra de lo que una vez fue. Kaine era tan peligroso como predecible. La muerte le sobrevendría si le pedían ayuda. Más aún con su alianza con Opa. Su consorte, Morayed, era opuesta en su forma de actuar, pero no mejor, imposible de leer y anticipar, y la única capaz de destruirlo todo con un solo susurro. Baúl estaba bajo el control de los gemelos llameantes, uno atado por la cadena ardiente de la esclavitud y el segundo por el honor y la lealtad inquebrantable. Su ayuda no era más que un sueño. Pero lo que más le preocupaba era el destino de su hija, atrapada en ese laberinto mortal de destrucción incierta. No sabía si su decisión era la correcta. Un error y la muerte serían la menor de sus preocupaciones.
Fue una época de dudas incluso para los dioses, y a medida que se acercaba la caída, crecía y crecía como un tumor canceroso. Un cálido té de sol en capas acompañado de su cremoso sabor especial para ti, mi amor eterno. Una suave voz de barítono la sobresaltó cuando una criatura bípeda, musculosa y de aspecto salvaje apareció detrás de ella desde la hierba, con una suave sonrisa en sus rasgos mientras las enredaderas que crecían de su cornamenta la ocultaban parcialmente. Ah, mil gracias, mi mundo. Era lo que necesitaba en esos tiempos de grandes calamidades inminentes, exclamó con gracia el avatar de la diosa del amor Aeldari mientras sujetaba delicadamente la copa magistralmente elaborada en su mano, pero no sin antes besar los labios del avatar de su esposo. De nada, murmuró Kurnous, cambiando de posición en un abrazo protector que parecía imposible de restringir para su pareja. Hubo un silencio agradable hasta que el señor de las bestias lo rompió con un suspiro de aceptación. Siento tus incertidumbres, Isa, pero hemos tomado un camino inmutable cuando juramos seguir los planes de nuestro tonto hermano. Estamos atrapados en una jaula dorada de nuestra creación y nos conformaremos con las oportunidades que se nos presenten, benditas y malditas, correctas e incorrectas. Sus palabras no eran de consuelo. Si lo fueran, serían engañosas. Era un riesgo que habían asumido, pero era necesario, y para ello era necesario que se perdiera la comodidad y la serenidad por el bienestar de su hija y sus hijos. Era una apuesta que habían hecho, una apuesta piadosa con consecuencias iguales en su resultado, buenas y malas. Sí, esa es la verdad, Kurnous. Pero me preocupa de todas formas, se lamentó mientras se dejaba caer en su tierno abrazo, la copa se evitó que se derramara gracias a una raíz. Yo también, mi amor, pero lo hecho está. Estuvo de acuerdo, y entonces el ambiente sombrío se vio de repente interrumpido por el cacareo enloquecido de cierto payaso que se dirigía a poner en práctica sus planes. Detrás de él, una estela centelleante quedó en el cielo. Abrió las nubes y convirtió lo que quedaba en animales blancos y esponjosos que bailaban. Trazin el infinito había vivido el momento más confuso de su existencia eterna. Una hazaña que no sabía que fuera posible, pero que se demostró errónea en cada instante de su vida cotidiana. Como su nuevo puesto, directamente bajo el mando del Archidjini de los Anillos, uno que le causó una gran sorpresa cuando se enteró de él, pero que le resultó muy apropiado. El de Gran Tesorero de la Bóveda. Básicamente, era un puesto similar al que había estado desempeñando durante los últimos eones, pero en un gobierno. Fue sorprendente la inmensa confianza depositada en él, y Trazin habría llamado ingenuo al dios caído si no fuera porque no sabía que no debía hacerlo. Terror y pavor serían una descripción más adecuada de su sentimiento. Lo comprendían en su totalidad. Hoopa conocía todos los secretos que pudiera haber guardado en el oscuro rincón de su existencia sin alma. El dios Aeldari sabía lo que haría, cómo lo haría y las razones que lo motivaban, con todos los caminos posibles. Fue aterrador y no muy diferente de lo que había experimentado en el pasado lejano, pero decir que estos dos escenarios eran iguales sería una mentira. Fue por eso que fue nombrado Gran Tesorero de la Bóveda, un reino donde las riquezas y los artefactos existían ilimitadamente, pero estos eran insignificantes en comparación con lo que él no carecía de tales cosas, sino en comparación con lo que residía en la bóveda, la fuente de su miedo, incluso si nunca supusiera su existencia, y la del Imperio Infinito, la causa y la razón por la que el diablo era visto como la manifestación de la muerte, la perdición y la aniquilación. El miedo aquí nació de lo que representaba el Archidjini de los Anillos y no del horror que el dios Aeldari le haría persistir por poco más que una diversión temporal como lo harían innumerables Ctan. Fue aquí donde el premio de guerra del dios de la magia Aeldari se almacenó y se exhibió para que todos lo contemplaran y se maravillaran. Premios que encapsulaban el ser capaces de esclavizar la civilización y destrozar galaxias que no eran más que mera decoración, ya fueran en fragmentos o completas. Y estos seres eran Ctan, aquellos en quienes los Necrontyr creían, en quienes confiaban su carne y alma para luego ser entregados traicionados a la servidumbre de la quietud eterna. No era indistinguible de lo que ellos, los Necrones, habían hecho. Después de todo, la fuente de energía central de Solemnace era un gran fragmento de una criatura así. Pero ahí fue cuando terminaron las similitudes. Los ataques necesarios para obtener ese resultado eran de reinos radicalmente diferentes. Una de ellas fue el uso del cansancio, el engaño y la planificación después de una interminable guerra de desgaste de la que habían perdido y huido, humillados y destrozados. La otra era la de los infantes con los que un depredador había jugado hasta matarlos. Los Ctan habían sido los infantes, desquiciantes y dementes como si pensaran en ello durante un instante.
El más vil, repugnante y poderoso de todos fue el primero en ser no solo derrotado sino asesinado, borrado del universo, su esencia primordial y existencia conceptual de vuelta al principio y fin eternos. Y eso en el primer momento de vida de este abominable depredador. Ahora, solo quedaba un eco del portador de la noche, Azagoroth, y era su arma sin nombre. Una guadaña inmaculada de necrodermis capaz de cortar todo lo que fue, es y será, cuya sola visión era suficiente para arrastrar a los mortales al abismo más profundo de la desesperación. Allí, se colocó sobre un pedestal negro bañado en oro, al mismo nivel que pergaminos, libros y medios con fines similares. Pero estos medios no ocultaban en su interior conocimientos arcanos divinos ni enseñanzas prohibidas para la apoteosis divina y demoníaca. No, estos eran diferentes, muy diferentes en cierto modo, ni siquiera las capas más retorcidas del Immaterium podrían aspirar a rivalizar. En ellos se relataban los métodos e ingredientes para cocinar pasteles, dulces y otras formas inferiores de nutrientes. Alimentos mundanos, nada era especial ni exploraba lo arcano. Era un misterio por qué estaban allí. Y no se trataba de una mala gestión de la bóveda. La idea era herética en sí misma. Era una organización intencionada, tan intencionada como lo era la colocación de cada objeto en esta dimensión sin estrellas de cofres infinitos. El último fragmento del portador de la noche tenía el mismo valor que las recetas de aperitivos diseñadas por el diablo, ¿o no? Nadie podía decirlo y nadie se atrevería a cuestionarlo. Sin que Tratin lo supiera, no era un insulto ni un acto de burla o dominación hacia un enemigo derrotado, sino un elogio elevado para Oppa, que consideraba que ese utensilio de comida era vital. Por desgracia, esto solo lo sabían unos pocos elegidos de los cuales el Señor Supremo no formaba parte, y tal fue el pavor que sintió ante esta exhibición excepcionalmente desconcertante. Y las protecciones que los protegían superaban a las del minúsculo número de tan completamente mutilados, aunque de formas variables, mantenidos en cautiverio en este nivel. De los cuales la mayoría eran torturados periódicamente mediante técnicas que Tratin no entendía, pero estaba seguro de que todos eclipsaban incluso el deseo más oscuro y demente que las almas depravadas de las musas oscuras jamás podrían soñar con conceptualizar. Fue un ejercicio de pensamiento interesante en sí mismo. Se encontró a sí mismo enfatizando poco el destino de esos monstruos devoradores de estrellas. Y esas acciones eran puramente para recolectar datos, o eso le dijo el maestro oscuro de la orquesta en persona. Una verdad a medias por la que el Necrón apostaría mucho. Aún así, eso le hizo a él, un Necrón cuyo odio visceral por los dioses de la estrella no tenía rival, considerar cómo estos mismos dioses de la estrella podían estar pasando por algo tan minúsculo como lo era en realidad, era suficiente para trazar una cierta perspectiva, si era positiva o negativa, que no podía decirlo. Pero demostró que Oppa no había cambiado desde la guerra en el cielo y la terrible perspectiva que se le presentaba. La traición no terminaría bien. Eso estaba claro. Irónico e hipócrita dada la historia del diablo, pero ¿quién era él para juzgar? Todos estos temores no fueron obstáculos para lo que se le ofreció en el contrato extrañamente poco restrictivo que firmó. Un contrato que le había costado un extraño anillo, varios artefactos divinos y varios objetos preciosos de su colección, pero que era un trato justo. A cambio, se le proporcionó protección, la palabra de Oppa le fue entregada personalmente y mucho más, como uno de los puestos políticos más altos dentro del Arca de la Vida ya que era el gran tesorero de la bóveda. Con esto vino una serie de beneficios, entre ellos la autorización para utilizar el Golden Gates a la cabeza. Sin embargo, había restricciones, una obligación de cumplir con las reglas de su nuevo amo, y eso significaba que, a partir de ese momento, los seres inteligentes debían estar sujetos a una lista de condiciones que debían ser añadidas. Afortunadamente, esto se aplicaba exclusivamente al futuro, y los objetos que no estaban bajo la jurisdicción de los aliados eran libres de mantenerlos a salvo en la bóveda, el peso que se le daba a mantener. Además, después de una serie de modificaciones y reparaciones, Solemnace fue desplazado al corazón de la bóveda, convirtiéndose en parte integral de ella. Incluso le prometieron un alma y un cuerpo biológico bendecidos con salud e inmortalidad si era leal y competente. La validez de esta afirmación aún estaba por verse. Y los usos de Taldon se tomaron de manera similar, pero él tenía esperanzas. Había echado mucho de menos la vida, la creatividad y la sensación, y los recuerdos de que alguna vez formaron parte de él eran, en el mejor de los casos, borrosos. Pero esto no era ni mucho menos lo más desconcertante de su nuevo puesto, y era lo que se espera de un nuevo amo. Y esto se debía precisamente al nuevo entorno relacionado con su puesto, el Arca de la Vida.
Era una sociedad extraña centrada en la teología y la meritocracia, que homogeneizaba el culto y el progreso. Un entorno en el que presas y depredadores vivían en armonía acompañados por una plétora de especies sofontes, y luego por los pocos de su especie. Era una alianza que superaba todas y cada una de las limitaciones. Si en el pasado le hubieran dicho eso, se habría reído abiertamente y habría ordenado que quien contara ese cuento de hadas fuera promovido a ese departamento para convertirse en su bufón personal. Pero no era ficción, el peligro de esta realidad seguía siendo desconocido. Y la palabra peligro era el término adecuado. El Señor Supremo sabía que no era irreemplazable y era muy consciente de dónde no podía y podía presionar, y si debía hacerlo. Era muchas cosas, pero tonto no era una de ellas. ¿En qué locura me he metido? Y todo por culpa de estos idiotas con orejas de cuchillo, y de ese pequeño ciclópeo que no funciona, Tracin maldijo para sí mismo. Al mismo tiempo, su forma de andar y su lenguaje corporal permanecieron inalterados mientras continuaba su rápido avance por el camino de piedra tallada que conducía al pico ennegrecido del monte Atekla. Una de las montañas más altas de Yugot, el mundo móvil, el hecho de que estuviera allí, en el planeta natal de los antiguos, era solo otra piedra en el camino para su dañada psique. Yugot, y él, un señor supremo Necrón que caminaba libremente sobre su suelo sagrado, qué emocionante debería ser, tanto secreto por revelar y salvar del daño del tiempo, y sin embargo, la emoción estaba lejos de lo que sentía. Más aún, mientras caminaba, se pavoneaba, un Aeldari, el Drenich, el autarca de Altansar y jefe del círculo Aeldari compuesto por otros autarcas y posiciones de igual poder de otros mundos doncellas. Su población, como una plaga en perpetuo celo y celo, nunca dejó de aumentar gracias al sangriento esfuerzo del imperio por empeorar su relación con estas ramas marginales de su población mediante un acoso incesante o ataques directos no provocados. Los 5 dioses que estaban por encima de todo esto no hicieron más que acelerar el proceso de reclutamiento de los seguidores de las viejas costumbres. ¿Qué requiere de mi estimada persona, gran tesorero? ¿Su concentración es intensa?, preguntó el Aeldari con paciencia, sin cambiar de ritmo, con su voz suave y sin ningún ardor, lejos de ser amigable, pero educada y considerada. Una opinión, empezó a decir Tracin, sin saber muy bien qué hacer después. La pregunta repentina lo tomó por sorpresa, pero improvisar no era un concepto extraño. ¿Cuál es tu impresión del dominio del Oro Opa, el que nos dio un bendito tegumento dentro de sus muros? Se produjo un silencio que se prolongó durante una docena de segundos hasta que el Drenich habló. Esta vez, la pasión y el fervor se reflejaban en su voz. Mi vocabulario grosero no es apto para transmitir lo suntuoso y magnífico, y Tracin bloqueó mentalmente el resto, activando un implante de grabación para responder automáticamente al parloteo de los oídos como cuchillos. No era sorprendente, y era una respuesta fundamentada en comparación con lo que solía escuchar. Los Aeldari eran piadosos, extremadamente piadosos, sin excepción. Reinaban con estos sentimientos, pero cuando se les preguntaba, se equivocaban casi sin excepción. Era bastante divertido en la antigua opinión de los necrones. Hemos llegado a nuestro destino, autarca de Altansar, informó secamente Tracin a Eldrenich, y así terminó la divagación. Frente a ellos había una pesada puerta de piedra negra que rebosaba de poder psíquico. Esta era la entrada al atrio de Kadak, una habitación a la que solo se podía acceder siguiendo un cierto camino que solo podían seguir individuos bendecidos preventivamente. De otra manera era imposible llegar aquí a menos que uno quisiera perderse y nunca encontrar una salida de esta montaña. Dejando a un lado la grandiosidad y el teatro, lo que realmente era una sala de reuniones. Y cuando la puerta doble se abrió silenciosamente hacia adentro, Tracin apreció la inmensa belleza de lo que había dentro. Un coliseo de cristal prismático, en cuyas superficies se habían grabado innumerables runas y glifos místicos, y existía una cantidad aparentemente interminable de sillas, aunque numeradas, pero no en una formación circular donde crecía un podio frente a toda la audiencia fantasmal a la vez. El techo era un mapa en constante movimiento de la disformidad en toda su caótica y horrorosa belleza. Era una simple ilusión de una representación imperfecta, pero suficiente para perder la noción del tiempo mientras se contemplaba su abismo sin fondo. Debajo, como un candelabro ornamentado cuyas luces eran estrellas, había un mapa de 4 dimensiones de la Vía Láctea, girando sobre sí misma gracias a las fuerzas del espacio real que aportaban orden y estabilidad al caos totalitario de arriba.
Esta obra de arte, divinamente hermosa y técnicamente impresionante por más que pueda ser, rivalizando y superando a las del planetario celestial en ciertos dominios, estaba lejos de ser la única en esta cámara. 5 estatuas pintorescas que alcanzaban el alto techo representando a Opa, Isa, Zegorach, Kurnouz y Lileat estaban presentes a distancias iguales, con la primera mirando hacia la entrada de Opa y luego hacia abajo en potencia de derecha a izquierda donde terminaba. Dejando a un lado la arquitectura, la gente estaba sentada, líderes de especies y figuras influyentes del arca de la vida, ambos en la mayoría de los casos, la óptica de Trazin pasó brevemente sobre ellos, el patriarca y la matriarca de los Laer, el ingeniero sabio de los Huacaero, el alto cacique de los Krot y mucho más de la alianza de especies. Ninguno tenía la misma influencia, ya que se basaba en el mérito y el valor, pero todos podían comunicarse por igual. Sin embargo, la filosofía de la meritocracia obligaba a los miembros a ser activamente valiosos o a trabajar para lograr ese objetivo para tener alguna influencia política tangible. Su mirada se dirigió a los que estaban sentados hasta que se detuvo en Orican, quien se dio cuenta, y ambos se miraron fijamente hasta que un tal Crave hizo notar su presencia, Mahun, el archidiácono del aquelarre oscuro y la máxima autoridad por debajo de los mismos dioses. Los Crave eran criaturas extrañas, pensó Trazin y siguió haciéndolo mientras se sentaba frente a su despreciado némesis tuerto y único Necrón presente que no era él. Le recordaban lo que una vez fue, un Necrontyr, un pueblo maldecido por su desafortunada biología. No se compadecía de él, pero era divertido pensar en que, en cualquier momento, un Crave podía estallar y drenar las almas de sus compañeros civiles si tenían hambre. Si no había una fuente emocional presente, se debilitarían rápidamente hasta que la muerte los reclamara. Su capacidad de cambiar de forma y su potencial psíquico innato los hacían parecer extraños y hacían pensar que originalmente iban a ser víctimas de la guerra. Su punto en común con Neverborn era asombroso. Saludos y bienvenida a todos al atrio de Kadat en este estimado día para la reflexión de nuestro destino en esos lugares sagrados. Exclamó Mahun, extendiendo sus brazos desde el podio. La naturaleza no euclidiana de sus mecanismos permitía a los observadores de todas partes en la gran sala ver y escuchar al viejo Crave como si estuviera frente a ellos, con un hechizo tejido anteriormente que traducía sus palabras. Comencemos con el punto final de la última reunión, el renacimiento y la integración de los Krork. ¿Se ha logrado algún progreso con la muestra del generoso obsequio de Trazin? Preguntó Mahun con una suave sonrisa en su rostro, que había cambiado para parecer lindo y tierno, un truco interesante de su fachada depredadora que funcionaba muy bien para engañar a cualquiera que no supiera de su verdadero rostro. La primera en responder fue una joven Aeldari vestida con una túnica dorada, su largo cabello plateado atado en un moño que enfatizaba su tiara mostrando su posición como la suma sacerdotisa de Lileat. Me complace ser la portadora de buenas noticias, archidiácono Mahun, y este era el atrio de Kadat que pronto sería equipado con miembros nuevos y más verdes, no observados en los últimos 59 millones de años. Nunca hubo un momento desde el primer momento de conciencia en que el niño que sería rey negara sus diferencias con la norma que componía a los humanos en cuerpo, mente y alma. Desde su primer instante de conciencia en el vientre de su madre biológica hasta su nacimiento y posterior crecimiento, estos aspectos que lo diferenciaban del pueblo y de los comerciantes ambulantes fueron una constante en constante crecimiento en forma de un barranco en expansión que conduce al abismo del fin de los tiempos. Era una faceta irrevocable de su realidad. Su mente era diferente, el conocimiento de conceptos, diseños y teorías era imposible de comprender, pues incluso los ancianos más sabios estaban por miles dentro de su mente, desde las humildes pero maravillosas técnicas para mejorar el rendimiento de los cultivos hasta las estrategias de guerra y política. Pero ninguno de ellos se quedaba atrás en cuanto al conocimiento relativo a las reglas de la realidad, a cómo salía el sol, a cómo sus rayos generaban calor, generadores de cosechas abundantes y de sequías, a los cimientos mismos de la materia y su lugar en el universo. Matemáticas, geología, biología, astronomía, ingeniería, y eso era solo una breve lista superficial de un vasto, aunque inmensamente incompleto, compendio en el que cuanto más se sabía, más se daba uno cuenta de lo poco que se sabía. Entonces llegó la comprensión de que romper y doblar esas mismas reglas de la misma manera que manos talentosas moldeaban la arcilla para que se ajustara a la visión artesanal de lo que debía ser. Pero había mucho más que cambiar el mundo con su voluntad. Sentir emociones, leer pensamientos, ver lo que iba a ser antes de que fuera. Y, como la realidad, esta magia era igualmente vasta. El chico lo comprendió todo.
Recuerdos aislados de personas que conocía y que, sin embargo, no pasaban por su cerebro, que le brindaban conocimientos, experiencias y filosofías de mil sabores, valores y alcances, pero nunca más. Eran suyos, pero no estaban separados de su existencia, sino que eran parte integral de quién, qué y cómo era él. Luego vino su cuerpo. El muchacho no poseía una fuerza que fuera superior a la de los mortales, ni era inmune al daño físico ni poseía un atractivo capaz de encantar a hombres y mujeres por igual con una simple mirada. No, su cuerpo no se destacaba por su apariencia ni por sus capacidades más allá de las de un metabolismo perfectamente calibrado. Él se consideraba adecuado en ambas, pero no era algo que nadie pudiera vencer si se le echaba suerte y esfuerzo. No, lo que era diferente era la elusividad de su cuerpo al concepto mismo de la muerte. Las heridas sanaban sin importar su profundidad y la sangre se derramaba. Las enfermedades y dolencias sufrían las consecuencias de estar en su presencia y se marchitaban. Un destino similar era el de los parásitos. Había hecho pruebas exhaustivas. Y esto quedó demostrado una vez más cuando la fría hoja de bronce de un largo cuchillo se clavó sin piedad en su pecho, atravesándole el corazón, desgarrando el delicado órgano de la vida desde la aurícula hasta la aorta, lo que provocó la muerte más rápidamente. O eso debería haber sido el resultado de este golpe traicionero, pero estaba ausente, inexistente, mientras miraba sin emoción hacia el que había apuñalado, su tío. Los ojos castaños del joven que sería rey, de una profundidad incomprensible para su audiencia, miraron fijamente el alma de su único pariente consanguíneo restante, cuya expresión colérica y satisfecha en un rostro vil se volvió cada vez más fea. Era sorprendente por su absoluta desagrado, un rostro espantoso capaz de ser utilizado como una fuente de datos estable para una tesis sobre este tema durante siglos. Todo se volvió confuso cuando no se produjo ningún grito ni reacción por parte del muchacho que sería rey, luego la ira ante esta muestra de desafío, la comprensión y la desesperación llegaron de la mano cuando el hombre mayor sintió una mano fuerte y juvenil que agarraba su delgado brazo. Luego, el muchacho apuñaló, empujando lentamente la hoja más profundamente mientras daba un paso hacia adelante, luego dos, luego tres hasta que estuvieron cara a cara. Su rostro no se inmutaba, era tan incesante como la sangre que brotaba de la herida que podría haber sido mortal. Sentía el dolor, pero lo percibía como lo que era. Un paquete de información que le informaba de los daños que había sufrido en su carne. Era un mero estímulo, no suficiente para justificar ninguna reacción. Otros parecían tan absortos ante la más mínima herida, otro enigma. ¿Por qué? El chico hizo esta simple pregunta con una curiosa inclinación de cabeza, seguida por otras dos mientras avanzaba, la hoja rasgando la tela de la parte trasera de su camisa hecha jirones por el otro lado. ¿Cuál es el propósito de semejante acción, tío? ¿Dónde te llevaron tus maquinaciones a creer que matar a mi padre terminaría? Para poner énfasis, el niño levantó un cráneo de un blanco puro sacado de la bolsa de cuero que rodeaba su cintura, el cráneo de un hombre que había sido asesinado de un golpe de azada en la parte posterior de la cabeza por la forma del daño. No era un cráneo cualquiera el que había traído el niño, y el tío del niño sabía quién había sido el dueño. Su sangre, su hermano. Un cráneo que el niño se había encargado de limpiar y conservar. ¡A abominación! Gritó desesperadamente el hombre mayor, intentando escapar del férreo agarre del muchacho, incapaz de comprender cómo no podía huir o por qué su sobrino estaba vivo. No lo entiendo. ¿Podrías explicármelo? Dijo el muchacho con frialdad, sus ojos brillando con tranquilo interés al oír el gemido mental de angustia de su tío. Escuchó atentamente pero no pudo comprender. Era algo común en sus escasas interacciones con los aldeanos, y era frustrante. La psicología no explicaba por qué alguien actuaría de esa manera. Explicaba las posibilidades, pero eso difícilmente podía tomarse como una respuesta sensata a por qué alguien actuaría de esa manera en el escenario actual. ¿Por qué su tío biológico asesinaría a su padre biológico? ¿Cuál era el propósito de tal acción? ¿Cuál era el objetivo? ¿Qué creía este hombre que habría sucedido? ¿Y por qué le desagradaba? Comprendía el potencial ilimitado de grandeza de los seres humanos, pero, sin embargo, ¿por qué debían actuar de esa manera? No podía entender por qué alguien podía ir en contra de los principios fundamentales de la lógica y la racionalidad, la base de la supervivencia, el fundamento de la comunidad y la autopreservación individual. Era inadecuado, innecesario, peligroso, indigno. Sin embargo, era lo que hacía hermosos a los humanos, esas imperfecciones que no podía alcanzar, sentir y experimentar al máximo. Sin embargo, eso no significaba que esos aspectos no fueran problemáticos.
Y así el muchacho llegó a una conclusión. Con una mirada desinteresada, emitió su juicio. Un corazón se detuvo mientras otro se regeneraba de su mal estado mientras él se alejaba tranquilamente. La sangre en su cuerpo era fresca. Sus pasos no fueron perturbados por la multitud que gemía y se acobardaba mientras volvía de guardar el cráneo en su bolsa de cuero y avanzaba hacia el horizonte, donde las montañas se tragaban el sol. Su expresión cambió a la de sorpresa por un breve instante cuando un hombre alto y musculoso de tez oscura apareció ante él. El hombre tenía el cabello negro ondulado y arreglado, al igual que su barba bien recortada, ambos adornados con adornos de huesos y oro en armonía con su ropa elegante pero sencilla, dejada abierta alrededor de su pecho para mostrar un símbolo más oscuro que cualquier noche sin estrellas, la luz misma aparentemente al contacto. Representaba una serpiente enroscándose 2 veces sobre sí misma, formando 2 círculos conectados comenzando y terminando por el reptil sin patas que se mordía la cola. El símbolo del infinito, el Ouroboros, el niño lo reconoció, uno que hasta ahora solo conocía como teóricamente posible pero imposible de poner en práctica. La última parte era visiblemente errónea. Era un símbolo de muchos significados que emanaba una presencia oscura que agitaba 1000 hilos dentro de su alma para aprender y explorar el significado de tal concepto. Era un hombre al que el niño no podía leer la mente, para su sorpresa, un hombre al que instintivamente comprendió que no debía ser hostil, y que la única opción si se desataba una pelea era escapar. Dentro de su visión, cualquiera de sus ataques terminaría en una oscuridad eterna y una sombra devoradora. Su luz dorada sería incapaz de luchar contra el abismo. Cualquier futuro era imposible de leer. Por lo tanto, el niño consideró que era más prudente evitar el conflicto cuando la victoria no estaba asegurada. Si bien era necesario tener cuidado, este era un hombre que no deseaba que le hicieran daño a su persona, eso lo podía notar el muchacho, aunque nunca hubiera previsto su llegada. Este hombre le resultó inquietantemente familiar, pero recordarlo más a fondo no le resultó gratificante. Era confuso. Lo que sí se podía razonar era que se trataba de un hombre con poder y capacidad para dar respuestas posibles a sus muchas preguntas. Ya fuera aliado o enemigo, establecer la diplomacia se convirtió en algo de suma importancia. ¿Quién eres?, preguntó con neutralidad, acercándose sin miedo al hombre. Me conocen por más nombres y títulos de los que me gustaría recordar, jovencito, pero si es una palabra singular lo que deseas, puedes llamarme Oya. ¿Y tú, cómo te llamas?, preguntó Oya alegremente, con un tono extraño, para que se dirigieran al muchacho. En cuanto a un nombre era muchas cosas, desde un simple denominador hasta la esencia de uno mismo, un nombre verdadero, una parte intrínseca de él que comprendía instintivamente. Era el núcleo de su existencia, y cualquiera que lo conociera sabía cómo usarlo. Lo sometería a todos sus caprichos. Para los mundanos, sin embargo, eso tenía poca importancia. Pero la pregunta no parecía mundana y el nombre que se le preguntaba estaba en la delgada línea entre ambas. De todas formas, respondió con un nombre adecuado, pero no se dio cuenta de la ironía que tenía. Ah, su viaje finalmente comenzó, murmuré por la boca de mi segundo avatar, mientras la euforia fluía por mi sistema por lo que esto implicaba para el futuro de la Vía Láctea. Todo sobre los hombros de un adolescente humano. No era mi única opción para la libertad, mientras que mi prisión eventualmente se haría añicos. Había esperado lo suficiente, y la destrucción del frasco de sellado habría sido temporal. Si esta curva ascendente fuera omnipresente. Toda la alegría se desvaneció con ese pensamiento. Si tuviera que decirlo suavemente, la guerra no iba bien. Oh, no estábamos perdiendo per se, pero tampoco estábamos ganando. En ese instante, mi primer avatar, Danksama, estaba logrando ayudar a un mundo doncella bajo el nombre de Ultue a desaparecer mediante la disformidad al defenderse de los Aeldari no deseados con la ayuda de mis pequeños murciélagos. Pero este tipo de batallas eran pocas y espaciadas. El imperio Aeldari era más grande y definitivamente más fuerte que el imperio infinito de los Necrones sin los dioses estelares, además de mucho más antiguo y desarrollado. Mis avatares y los de mis hermanos y sobrina con individuos excepcionales como el pequeño Majun eran recursos que teníamos en cantidades escasas. No podíamos arriesgarnos a perderlos, particularmente mis avatares, ya que mis anillos eran parte de sus componentes. Perderlos sería desastroso. Y las musas oscuras conocían estas debilidades, de alguna manera sabían sobre los anillos usados como conductores en mis avatares, probablemente Seench, y las explotaron. La reciente incorporación de los Krork a las filas del Arca de la Vida alivió este problema, pero no fue suficiente.
Fue duro, pero si no se conformaban con los necrones, no nos garantizarían una victoria instantánea contra su exterminador anterior. La mayor parte de los Krork no eran físicamente más fuertes que los orcos. Bueno, lo eran en gran medida, pero su inteligencia y su proceso de pensamiento eran lo que realmente los diferenciaba. Pero las armas capaces de consumir sistemas estelares no eran una posesión preciada de nuestro enemigo, y no eran tímidos a la hora de usarlas. No hacía falta explicar mucho sobre cómo terminó, sin importar lo inteligente que fuera el orco o el Krork. Estas herramientas de destrucción masiva podrían anular nuestras ventajas si consideraran que una batalla es imposible de ganar. Un avatar podría cambiar el ritmo de una batalla, convirtiendo una derrota trágica en una victoria espectacular en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, 1 o 3 agujeros negros supermasivos sintéticos destruirían la batalla y sus alrededores para siempre, y solo la retirada podría combatirlos. Además de eso, estaba el problema de la movilidad. Las puertas doradas eran portales físicos ligados a soportes naturales y artificiales, ya fuera en la disformidad o en el espacio real. Este último era evidentemente el preferido, pero estaba cambiando rápidamente por el primero por las siguientes razones. Sus ubicaciones podrían estar ocultas a medios psíquicos y materiales. Nuestros enemigos podrían ser niños arrogantes, suicidas y petulantes que no son dignos de sus legados, pero no lo eran, idiotas incompetentes que ignoraban la amenaza que representábamos. Y como la primera vez que rastrearon mi flota diplomática, estaban encontrando mis puertas en el espacio físico, y no éramos lo suficientemente numerosos ni fuertes para mantenerlas cuando se produjo un asalto total. Durante todo ese tiempo, ellos tenían influencia sobre la mayor parte de la labirintine dimensión. La comprensión integral y las influencias que teníamos sobre ella ayudaron, pero en el mejor de los casos, fue una distracción cuando llegó el momento, ya que ellos tampoco carecían de ese departamento. Con eso en mente, las puertas doradas en la disformidad eran una alternativa menos mala. A pesar de todo el horror que representaban, los demonios eran mucho más fáciles de eliminar y rechazar a menos que uno de los tumores psíquicos se centrara en las puertas. En ese caso, ordenaría su protocolo de autodestrucción. Sin embargo, otros problemas estaban relacionados con el uso de la disformidad, como la relación entre los puntos de entrada y salida al mundo físico. Al final del día, seguía siendo la solución óptima. La dimensión del Ktan había sido considerada brevemente, pero había demasiadas variables desconocidas y peligros involucrados. Si el Rey Silencioso hubiera estado allí, tal vez se hubiera invertido más tiempo en eso, posiblemente porque Trazyn y Orilan hablaron de un método para controlar a sus antiguos esclavizadores para que estuvieran en él, pero el astuto autómata real había huido de la galaxia. Tenía grandes dudas sobre qué significaba control aquí. Usar uno como batería no era lo mismo que doblegar su mente. No fue una fatalidad sino una gran molestia. Por decirlo menos, nuestras posibilidades de éxito en esta cruzada eran negativas, lo cual no era sorprendente ni estaba fuera de nuestras expectativas. Derrotar y desmantelar el Imperio Aeldari nunca había sido nuestro objetivo. Era una hazaña imposible en nuestro estado actual, por muy desagradable que fuera admitirlo. Estábamos luchando para aumentar nuestro número de seguidores y aliados mortales para protegerlos de la caída. Era un arca que estaba construyendo, como la de una de las religiones que recordaba vagamente con el diluvio. No mentí. Su propósito era albergar a sus habitantes, pero nunca dije toda la verdad. Era un escudo contra el resto de la existencia hasta que se completara el saneamiento de la galaxia. El problema fue que las musas oscuras empezaron a comprender esta estrategia nuestra, la de reunir especies en nuestro redil, es decir, y por eso decidieron atacarlas mucho más que antes. Ya no era una cosecha, era un exterminio. Pero estas acciones atroces no estaban reservadas exclusivamente a los Monkeys. Cuánto desprecié las implicaciones socioculturales de esta palabra. Cualquiera Eldari que se apartara de su ideología era perseguido para curarlo, siendo la necesidad de un cuerpo algo secundario. Fue el comienzo de un genocidio de un porcentaje disidente de su población, que simultáneamente aumentó nuestro número pero también redujo nuestro potencial de crecimiento a largo plazo. Fue realmente molesto, pero no duraría para siempre. Cuando me libere, el destino de los culpables no será agradable. Les abriré los ojos al verdadero significado de la agonía. No fui tan misericordioso como Isa ni tan razonable como Kurnouz. Pero, por desgracia, tendré que esperar y, hasta entonces, debemos prepararnos. Encima de un magnífico trono de llamas solidificadas provenientes de las estrellas más calientes había una enorme figura acorazada.
Su piel era de carne hecha de fuego y sus ojos estaban compuestos de soles de un blanco puro. Este ser con una forma que recordaba vagamente a la de un Aeldari masculino era uno de los más poderosos que jamás hayan existido, y sin embargo su rostro no mostraba la serenidad y la confianza que un ser de su estatura, dignidad y autoridad debería tener. El dios Aeldari de la sabiduría, la autoridad y el fuego, Asuryan, no se encontraba en un estado de ánimo agradable en ese momento. No era algo nuevo ni reciente. Desde que el sacrificio que más tarde se descubrió que había sido obra de Oppa, sus miembros más jóvenes, había llevado a la violenta y cruel aniquilación de los antiguos, nada salió como debía. El triunfo absoluto de la guerra en el cielo se convirtió en algo que solo se percibía en la superficie, pues sus enemigos de eones pasados habían perdido, pero ellos también. Los planes y los ingeniosos esquemas construidos para mejorar las vías lácteas con la sangre, el sudor y las lágrimas de las mentes más brillantes de los grandes antiguos del Gran Consejo se hicieron añicos sin posibilidad alguna de convertirse en realidad algún día. Lo primero debería haber sido la purga y el orden del mar de las almas de su inmundicia psíquica corruptora y caótica nacida de incesantes batallas, derramamiento de sangre y destrucción de los dioses estelares y sus interminables mareas de abominación metálica sin alma contra todo lo que era. Y el segundo debería haber sido el proceso de curación de las graves heridas causadas al espacio real y la asistencia a las víctimas mortales del choque entre poderes más allá de su comprensión para ser reemplazados donde todo debería pertenecer. Su lugar y posición apropiados para que el futuro sea brillante y claro, libre de destrucción sin sentido. Todo esto ahora era polvo y una ilusión del pasado, todo derivado de la acción irracional de un niño arrogante, egoísta y traidor incapaz de comprender el futuro más allá del de él mismo. Asuryan no afirmaría haber estado alguna vez en buenos términos con el dios caído. Fue por diseño de la Madre Tilla que su personalidad y divinidades fueran heterogéneas y, a través de ello, habrían generado enfrentamientos y rivalidades. Había sido por una motivación superior en la guerra y una variación de los procesos de pensamiento. Una mente colmena no hubiera sido la opción adecuada. Era predecible e incapaz de adaptar su protocolo rápidamente, además de ser vulnerable a los alias y similares. Los prototipos y la simulación de los antiguos habían demostrado su indignidad para servir a la gran causa. Fue una decisión sabia, aunque arriesgada, evitar este tipo de afinidades, y funcionó. Incluso logró calmar a Kaine y disminuir su agresividad y brusquedad innatas, evitando más incidentes como la muerte casi total de Baul a manos de la espada asesina de dioses del dios de las manos ensangrentadas. Entonces Madre fue asesinada, y la conexión que tenía con Asuryan como un latigazo explotó en su alma, causándole un inmenso dolor. ¿Cómo sucedió? El rey Fénix no estaba seguro. Una invasión de terceros por portales probablemente serían demonios, necrones u otros, pero resistentes a los poderes psíquicos. El resultado fue el mismo. Muerte. ¿Quién era el culpable? Nato era evidente. El Archipgini de los Anillos. Su muerte y el momento en que se produjo el genocidio de sus creadores no fueron una mera coincidencia, considerando su extrema desaprobación de los antiguos y de Tilla en particular. Una razón de peso por la que fue una fuente de fricción en el panteón fue que se manifestó abiertamente al respecto. Una emoción que Asuryan había creído tontamente que se había calmado con el tiempo. Qué equivocado estaba, cuánto lamentaba su ceguera pasada al haber pensado por un instante que su hermano tenía una chispa de razón. Había sido falso desde el principio. Oppa tenía la tarea de mantener los escudos alrededor de Yugot, incluso en caso de una posible derrota. Como rey dios del panteón Aeldari, Asuryan estaba al tanto de esta información menos conocida, y se le dio la autoridad de abrir una parte de los escudos superiores si ocurría lo peor para que sirvieran como última línea de defensa. Una autoridad que había sido anulada, lo que hizo imposible ayudar a los antiguos en sus momentos de necesidad, lo que llevó a la extinción de la raza más grande, dioses por encima de dioses. Portadores de un conocimiento superior al de cualquier otro y de la sabiduría de cada última estrella en el cosmos infinito. Una tragedia y una parodia del más alto orden. Había roto un poco de lo que podría llamarse cordura dentro de Kaine, comenzando la primera catástrofe de León venidero. La primera purga divina, como se la había llamado, Oppa había extendido sus influencias oscuras a lo largo, ancho y profundo, y el dios de la guerra Aeldari las había eliminado por completo. Destrozó las almas de sus hijos y la cohesión de las razas jóvenes, obligando a Asuryan a usar su autoridad y a aislar al panteón del espacio real a menos que la destrucción de los mortales fuera lo que deseaba.
Lo que siguió fue el nacimiento del Imperio Aeldari y donde comenzó el rechazo de todos los que no eran Aeldar, inaceptable en muchos aspectos pero acertado de todos modos. Resultó en la degradación de los valientes y honorables Krork en criaturas deformes y apenas sensibles, la dispersión de los Hokaero y mucho más. Un trastorno social estúpido y horroroso de proporciones nunca vistas, ya sea en escala o impacto. Luego, más tarde, llegó la segunda purga divina por voluntad de Kaine, después de la mortificante revelación de su consorte sobre el sombrío destino que les acarreaba la degeneración de sus hijos. El dios de las manos sangrientas se tomó el asunto como algo personal y decidió eliminar a los Aeldari. Casi logró ser detenido una segunda vez, gracias a Isa. Ella había presionado a Asuryan para que detuviera esta insensata lluvia de muerte, sangre y vísceras. Él estuvo de acuerdo y tampoco quería más derramamiento de sangre. Accedió a su desesperada súplica de misericordia, a la extrema desaprobación de su hermano gemelo y, sabiendo que este último habría desobedecido, tomó la misma medida. Usó el dominio del Zenith para crear un reino por encima de la dimensión laberíntica para separar la mayoría del espacio real del mar de las almas. Un velo que limitaba por completo a cualquier miembro del panteón Aeldari a moverse fuera de sus límites físicos, pero también a los nunca nacidos y a los demonios de la disformidad. Estaba restringiendo en gran medida la influencia de todos. Cabe señalar que se trató de una medida temporal dentro del plan. Lamentablemente, no se supo de ningún plan que sobreviviera a la práctica. A Asuryan le faltaba conocimiento sobre el dominio Zenith. El Ziggurat dorado requería la energía oscura del Archidjin y de los anillos para funcionar en su totalidad. Era fundamental para abrir la prisión que había construido y utilizar sus otras funciones sin explotar con el usuario sentado en ella. Pero esto fue solo el comienzo de la horrible comprensión de lo que había hecho. Su poder había disminuido por la falta de adoración, y por eso romper el filtro psíquico era una imposibilidad. Aunque él no lo sabía, incluso en la cima de su apogeo, destruirlo habría sido bastante extenuante y prolongado. Después de todo, el Rey Fénix solo usó una versión bastarda de los escudos que habían protegido al enclave celestino durante el Armagedón, la última batalla de la guerra en el cielo, una serie de defensas que pudieron sobrevivir al poder combinado del Imperio Infinito y una dimensión infernal donde la nada no existía. Había sellado el destino de quienes había sido elegido para gobernar y proteger. Poco después, se produjo el aumento del libertinaje, la locura y la caída del Imperio Aeldari, que se llenó no solo de desprecio, sino también de odio visceral hacia ellos, dos emociones que no podían sorprender al Rey Dios. Lo comprendía, pero eso no cambiaba el hecho de que estaba disgustado con este acontecimiento. Aún así, las consecuencias fueron extremadamente graves, y los dioses Aeldari solo podían jugar un papel de espectadores, ayudando a los pocos seguidores que quedaban a no verse arrastrados a las sórdidas maquinaciones de esta nueva sociedad. «Opai», pensó Asuryan mientras agarraba el mango de su trono, doblándolos y derritiéndolos. Era el punto de origen de todo, el primero y el último en haber iniciado esta espiral interminable de locura. El odio no sería suficiente para describir su sentimiento hacia su hermano, y solo era superado por el de Kaine. Era apasionado, ardiente, caliente y potente, pero no explosivo. Era concentrado, controlado y medido. Era suficiente para no ser cegador. No lo haría actuar como una bestia furiosa criada para la locura, incapaz de distinguir a los amigos de los enemigos. No hubo rabia, que permaneció inalterada incluso después de la reciente revelación del renacimiento del dios caído. No fue una noticia particularmente impactante la que reveló la bruja. La capacidad de Oppa para reformarse después de la destrucción era un hecho conocido por todos. Sin embargo, había tardado mucho más de lo debido y la esperanza de que su fin fuera definitivo se vio destruida. Su ausencia era extraña. Sin embargo, la modestia no era una de sus características, pero no se podía sacar ninguna conclusión aparte de que, como ellos, su poder había menguado, y su condición estaba ligada a ello. Fue una pequeña victoria, aunque de poco valor en opinión del Rey Fénix. «¿Creen que no veo?», murmuró, apretando más fuerte las manos mientras su mirada endurecida, como si cortara la materia, se centraba en la capa del gran Arlequín, luego en la Madre Misericordiosa, seguida de su consorte y su hija. Se estaba produciendo un cisma que iba en aumento. Otra participación del Archidjin y de los anillos, pero esta vez, gracias a las maquinaciones de Zegorach. Los dos siempre habían sido muy cercanos, demasiado cercanos para su comodidad, y si no fuera por los cientos de interrogatorios que había realizado, Asuryan habría acusado al payaso divino de traidor.
Pero, por muy rey que fuese, no se trataba de afirmaciones que se hicieran a la ligera y no procedería con ese método. Aún así, estaba claro por qué esos cuatro empezaban a actuar de forma inusual. Eran discretos y estaban bien escondidos, pero no lo suficiente como para evitar sus ojos y oídos. No era omnisciente, ni siquiera cuando estaba en su trono en el corazón del enclave celestino, por lo que podían actuar sin que él se diera cuenta. Lo que no se podía ocultar era el cambio en su presencia. Estaba camuflado adecuadamente, lo suficiente como para engañarlo a él, el rey Fénix, si fuera más arrogante y seguro de sus habilidades, pero no lo era. Si lo hubiera sido, un Tan habría reclamado su alma hace mucho tiempo. La intuición y una buena dosis de paranoia siempre eran amigos bienvenidos. Estaban creciendo en poder. Era perceptible aunque minúsculo y apenas importante en tiempo normal. Los adoradores iban y venían, haciendo vacilar el poder de los dioses y las diosas en diferentes grados, pero nunca había sido tan fluido y parejo. Sin el regreso de Oppa, podría haberles concedido el beneficio de la duda, pero Zegorach fue sincero por una vez en su apoyo al genio de 6 brazos. Contradictoriamente, uno podría pensar que Asuryan estaba en contra, pero eso sería erróneo. Los sentimientos personales debían ser reprimidos. Castigar a los cuatro no terminaría de la forma que él deseaba, y su objetivo no era malicioso. Perder era imposible si se desataba una guerra civil, pero sería costosa, excepcionalmente costosa y de una duración inconmensurable. Sus decretos no eran absolutos, menos aún después del tiempo agotador que los trajo, y simplemente ordenar la paz no funcionaría. De todas formas, la potencia de fuego pura no era uno de los puntos fuertes del cuarteto. De hecho, era su mayor debilidad, pero la capacidad de destrozar estrellas era solo un factor entre muchos en una batalla de esta escala. El verdadero problema sería Isa. A pesar de su comportamiento y apariencia, ella era poderosa, solo por debajo de Kaine, él, y Oppa. La curación era una habilidad que, si bien no era exclusiva de ella, estaba en su apogeo y más allá en sus manos. Sería suficiente para evitar cualquier conflicto potencial. Si a eso le sumamos que un evento de ese tipo la transformaría, ella era madre ante todo, y las pocas veces que su ira florecía era cuando su título nunca se volvía tan engañoso. De todos modos, el objetivo era escapar o hacer algo similar, y Asuryan estuvo de acuerdo. La muerte no era un destino que él mismo hubiera imaginado. Pero tampoco podía apoyarlos. Dejando a un lado su disgusto por la situación, Kaine era inestable. Normalmente, no habría escuchado, con orden o sin ella, por el momento, si su gemelo se hubiera enterado de la comunión de los cuatro y Oppa. Cuanto menos se dijera, mejor. El resultado sería una guerra desde arriba, y Asuryan no estaba seguro de dónde situarse. Sabía mejor que nadie hasta qué punto sus emociones afectarían su capacidad racional para tomar decisiones. Su última demostración era prueba suficiente de que podía perder el control de su ira. Mierda. 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 Juró repetidamente, mientras las llamas se escapaban de su cuerpo mientras golpeaba con su mano derecha el trono ya dañado una y otra vez, la fuerza detrás de cada uno disminuyendo progresivamente, pero el resultado fue una escoria fundida de todos modos, mierda, ira, pena, confusión, culpa, miedo y desesperación. Una manifestación que nadie esperaría de él. El rey dios del panteón Aeldari estaba perdido, incapaz de encontrar una salida. Ahora lo comprendía, y esa comprensión hizo que las grietas que se habían formado en lo profundo de su psique crecieran cada vez más. La esperanza era apenas una brasa lista para ser apagada. ¿Qué sentido tenía todo aquello? ¿Era siquiera posible sobrevivir? ¿O incluso valía la pena? ¿Comenzaría otra guerra eterna? Todas estas innumerables preguntas carecían de respuestas satisfactorias. Lo que era seguro era su futuro. La muerte caería sobre todos ellos si no se hacía nada. La caída vendrá y cosechará lo que él sembró. Así fue su legado, su fracaso, su crimen, la validez de que no fueran injustificados y las circunstancias de que no hubo ayuda. Culpar a alguien más no reduciría la gravedad de su error. Puede que él no fuera el único factor en juego, pero la culpa seguía siendo suya. Y en cuanto a escapar, una trampa de pesadilla disfrazada de sueño esperanzador por las maquinaciones del payaso y el genio, si es que el primero era consciente de lo siniestro que era el segundo en realidad. Los objetivos de Oppa eran esquivos, pero sus acciones hablaban lo suficientemente alto como para vislumbrar su naturaleza aterradora. Las 3 abominaciones del distorsionado mar de las almas, que pronto se convertirían en 4, no eran mejores.
Cualquier interacción diplomática era la encarnación de la locura con una alegre necesidad de autodestrucción y sabotaje. Cuán increíblemente fuerte era su deseo de quemarlos a todos en su fuego justo. La única opción era ser paciente, observar y mantener el status quo concentrándose en Morayed, el único con el poder de iniciar lo que temía. Pasividad e indecisión. Dos defectos de los que era consciente pero que no podía contrarrestar cuando volvieron a atacar. Si tan solo su biología, o la falta de ella, le permitiera olvidar por un momento esta tortura que había continuado desde la traición. Las grietas solo crecieron.